¿Cómo están? Aquí saludándolos nuevamente, avanzando, poco a poquito avanzando, pero paso seguro. Vamos a ver un tema hoy bastante interesante. Las funciones trigonométricas forman parte de la vida cotidiana, es un hecho. De hecho, las matemáticas en general forman parte de la vida cotidiana. Las funciones trigonométricas de repente nos asustan, pues, porque son cosas que poco practicamos. La verdad es que una vez que las vemos, pasamos el examen y ya se quedan afuera, ¿no? No tenemos una costumbre, digamos, ah, de practicar lo que hemos aprendido y eso no es bueno, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque ah, cuando terminamos un tema, lo dejamos, no lo volvemos a ver y llegando la revolución, este, vestimos a los niños de diferentes héroes y a veces mezclamos la independencia con la revolución. ¿Por qué? Pues porque no volvimos otra vez a leer, ¿no? Habiendo tantos videos en internet, tanto material que podemos trabajar, que podemos ver, tantos audiolibros ahorita con la cuestión de la pandemia, que tenemos que estar en casa, cuántas cosas no pudimos haber aprendido, ¿no? Eh, entonces, eh, hay que seguir practicando lo que hemos aprendido de las matemáticas, de cualquier otra materia, ¿no? Nos sirve, nos ayuda, nos llena, ¿no? Nuestro cerebro se ejercita. Bien, voy a compartir con ustedes de nuevo mm, la pantalla para que vayamos avanzando. Prepárense para los errores porque ya ven que los voy corrigiendo en la medida que van apareciendo, ¿no? Entonces, vemos aquí de entrada, pues, para lo que, en dónde estamos, Prepa Guadalajara. Aquí regularmente le pongo un título y no le puse título, lo dije así, funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas surgen a partir de un triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados, por eso se llama triángulo recto, ángulo, con un ángulo recto. Otros dos ángulos que se encuentran adyacentes a los catetos del ángulo de 90 grados y la apertura de los ángulos va a determinar la longitud de los lados. Es un hecho, por eso es importante calcular los grados de inclinación en una ecuación, porque acuérdense que la recta de la que estamos trabajando es en este caso el lado más largo del triángulo rectángulo, que viene siendo la hipotenusa. Sabiendo nosotros la inclinación, pues podemos saber la distancia de acuerdo al eje. Varias cosas se mezclan aquí en este asunto, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos un ángulo de 90 grados y la suma de los otros dos ángulos tiene que sumar otros 90 porque el triángulo tiene 180 grados. Entonces, y los otros dos van a ser diferentes a 90. No pueden haber dos ángulos de 90 grados en un triángulo rectángulo, en un triángulo, perdón. El triángulo rectángulo, como les decía, se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados, por lo tanto los otros 90 grados van a estar repartidos en los otros dos ángulos, ¿sí? Conocido del lado más largo como la hipotenusa, ese siempre va a ser el caso en el triángulo rectángulo, y los otros lados se van a llamar catetos. Cada cateto está opuesto a cada uno de los ángulos diferentes de 90 grados. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí, este lado es el cateto opuesto de este ángulo, del ángulo más cerrado. Este lado es el cateto opuesto del ángulo menos cerrado. Digamos que el cateto opuesto al ángulo de 90 grados siempre se va a llamar hipotenusa. Siempre, siempre, siempre. Eso no lo vamos a poder cambiar. Para identificarlos tenemos que darles nombre. Utilizamos el alfabeto griego para darles nombres: alfa, beta, gamma, delta, iota, kappa, lambda, ni, nix y todos los. Pero regularmente se utilizan los primeros: alfa, beta, gamma y delta. Son las primeras letras del alfabeto las que utilizamos para ponerle nombre a los ángulos. Entonces, cualquier ángulo puede tener cualquier letra, menos el ángulo recto.
ese siempre será el ángulo de 90 grados. Ese no vamos a poder cambiar. Así como la hipotenusa no se cambia, el ángulo de 90 grados siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, si yo le doy nombre a este ángulo como beta y a este ángulo como delta, entonces este de aquí es el cateto opuesto al ángulo delta, pero al mismo tiempo es adyacente al ángulo beta. Adyacente quiere decir pegadito a. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, este es el cateto opuesto a delta y es adyacente al ángulo beta. Por lo tanto, si lo vemos de este lado, cateto opuesto al ángulo beta es este que está aquí, está opuesto al ángulo beta. Al mismo tiempo es adyacente, está pegadito a delta. Chequenle bien. Pueden adelantarle, regresarle, todo lo que puedan ustedes hacer para aprender mejor. Vamos a escoger uno de los dos ángulos para identificar las funciones trigonométricas. Vamos a escoger delta y quitamos todo lo referente a beta. ¿Ok? Entonces, si se fijan, yo escogí este ángulo, el delta. ¿Ok? Entonces, el cateto opuesto a delta es este que está aquí. Y esta va a ser la hipotenusa. Como dijimos anteriormente, la longitud de los lados depende de la apertura del ángulo y viceversa, ¿no? Entonces, las funciones trigonométricas nos ayudan a encontrar esos valores. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante.